parece un lanzamiento de una... Bueno. Bueno, ya estamos grabando. Buenas tardes, hoy es viernes 12 de junio de 2020 y estamos en nuestro primer encuentro del viernes. Esta base que estamos viendo es la que estábamos trabajando. Estuvimos recorriendo la historia de la disciplina, hay algunos textos que les estuve subiendo eh, videos y esos videos están colgados. Después hablamos de algunas de las características de las tradiciones geográficas, hablamos del paisaje, de las tipologías, hablamos de la ciudad, esto lo tenemos dicho, por lo menos lo tenemos dicho. Eh, Nos quedaba trabajar sobre la cuestión de, vamos a cerrar esto que ya lo medio como que, podemos volver para atrás, ¿no? Pero si ustedes lo quieren ver, lo pueden ver después. Eh, las tradiciones en geografía, uy, perdón, para que voy a achicar un poco. El tema de las, ¿dónde me quedé? Acá, los procesos. Eh, hay una lista de principios de la geografía, que son principios que hay el problema que tenemos nosotros en la disciplina es que tenemos diferentes escalas de análisis de diferentes fenómenos y eso hace que tengamos problemas para poder tener una coherencia como ciencia. A ver, la física trabaja con una serie de categorías y tiene leyes que se aplican a todo, ¿no? Entonces la termodinámica rige desde el átomo hasta el agujero negro. La biología tiene leyes también, que se aplica desde el microbio hasta el organismo. No digo todas las leyes, pero en general tienen como leyes y tienen métodos. En cambio, en las ciencias sociales, los métodos y los objetos no siempre tienen la misma forma de construirse. De hecho, los métodos en ciencias sociales son enormemente variados y muchas veces son cuantitativos, muchas veces son inductivos, son analíticos, son estudios de campo, pero hay ciertas ciencias sociales que tienen más éxito al definir un objeto de estudio. Por ejemplo, la sociología estudia, obviamente, las sociedades, y no es tan obvio esto dentro de la antropología, estudia, eh, por ejemplo, la evolución del proceso de hominización, pero en el siglo XIX estas dos disciplinas, de las cuales la más antigua era la antropología, eh, hicieron una especie de división del trabajo. Entonces la sociología se ocupó de la sociedad urbana, mientras que la antropología se ocupó de las sociedades periféricas, lo cual a nosotros nos interesa porque en el reparto del conocimiento a escala global, en la división espacial del trabajo a escala global, la antropología se encargó de estudiar los pueblos de las regiones colonizadas. Así que la antropología, junto con la geografía, fueron disciplinas al servicio de explicar el proceso de colonización. Mientras que la sociología, que es la de Durkheim, se enfocó a estudiar la sociedad urbana y los procesos de estratificación. Y no deja de ser sintomático que gente como Durkheim pensaron más en la estratificación social que en los conceptos de clase, si bien los sociólogos después incorporaron el concepto de clase, etcétera, pero la idea de una sociología científica no viene de Durkheim, sino que viene de Marx. De hecho, el materialismo histórico es además una sociología científica. Pero esa sociología no pretende establecer una diferencia por el lado de la jerarquía y el poder como anterior al hecho social, sino que es al revés, que son los hechos sociales y sobre todo la base material y económica de los hechos sociales la que forma las jerarquías. El marxismo, bueno, que no se debería llamar marxismo, invierte la relación y dice, no son las relaciones sociales las que imponen las condiciones materiales, sino que es desde las condiciones materiales que surgen las categorías sociales. Esa inversión del materialismo histórico es un proceso filosófico muy fuerte y epistemológico muy fuerte, pero que en el siglo XIX estaba limitado a cierto proceso de construcción de algunas luchas en algunas partes, y en las cátedras no estaba muy presente. Las universidades no enseñaban el materialismo histórico, y cuando se enseñó con algo que Engels se burla, que dice que es socialismo de cátedra. Bien, pero en todo caso, la economía tiene un objeto de estudio, la sociología tiene un objeto de estudio, la antropología también, por más que lo discutamos, si bien los propios antropólogos dicen que el objeto de estudio cambió, pero lo tienen más o menos recortado. El tema es que estudiamos nosotros en geografía, y peor aún, en geografía política, porque cuando sucede un acontecimiento como el coronavirus, entrevistan a un montón de gente, entrevistan a un abogado, entrevistan a un ingeniero, a un biotecnólogo,
a una legión de inmunólogos y todos hablan de la distribución espacial y de la transmisión en los contagios y los vectores y qué sé yo, y son todos procesos espaciales, y nunca llaman a geógrafos. Entonces tenemos que repensar, yo no, porque no soy profesional, pero quienes son profesionales deberían repensar qué lugar ocupa la geografía en la sociedad para que ni sus principios, ni sus cultores, ni sus grandes corrientes formen parte de los saberes comunes de la gente, del pueblo. La gente no tiene ni idea de lo que es la geografía. Porque cuando uno sale a preguntarle, les pregunta, ¿qué estudia la geografía? No, la geografía estudia la Tierra. Y ahí se terminó la discusión. O sea, volvemos a Eratóstenes, ¿no? ¿Recuerdan que estamos por acá con los, eh, los geógrafos de la antigüedad, ¿no? Estamos con Estrabón. Bueno, y sí, más o menos estamos parados ahí. ¿Por qué? Porque para la gente, cuando vos le preguntás qué estudia el ambiente, y después qué estudia, y estudia la contaminación, y nos quedamos en un fenómeno físico, que es un proceso de contaminación, es cierto que es un proceso físico-químico, pero la parte histórica, política y social que está detrás no se trabaja. Y eso se ve en el secundario, en la escuela secundaria. Yo a veces les digo que los pizarrones típicos de las cátedras de geografía en nivel medio son pirámides de población, placas tectónicas, globalización y contaminación, y energías alternativas. Y así ahí se terminó la geografía. Y no hay geografías de la circulación, no hay geografías de género, ni siquiera las chicas hacen geografía de género, que eso es dramático, ni las mujeres hacen geografía de género. Entonces, cuando te encontrás con una profesora y te dice, ¿vos qué das? Y yo doy ambiente. ¿Y dónde está la geografía de género? No, no, tampoco hay geografía de género. Entonces, es difícil construir una semblanza de una disciplina que no solamente es teorética, sino que además no se conecta con nada. Porque es como si yo enseñara, no sé, eh, eh, algo ridículo, estaba pensando en algo ridículo para enseñar taquigrafía, ahí está. Entonces uno enseña algo que nadie sabe para qué se usa. Bueno, parece que la geografía no tiene eso. Vamos a ver algunos de los principios que no son leyes, digamos que son principios como nociones comúnmente aceptadas de lo que nosotros pensamos que debería ser la geografía. Por un lado está la cuestión de la localización, la distribución, está el principio de generalización, el principio de actividad, causalidad y conexión. Hay más principios, pero la cuestión de la localización como un principio eminentemente geográfico, si bien es aceptado, pero es común y corriente que todo el mundo localice cosas y eso no los convierta en geógrafos. Bien. La cuestión de las distribuciones, la distribución en el espacio también es una noción muy propia de la geografía, una tradición muy arraigada, pero que conduce o condujo en otros momentos a una perspectiva memorística de la disciplina, diciendo, ¿qué producción hay en la región chaqueña? Aquí está el algodón, el tabaco, y era una mera enumeración de qué había dónde, y esa es la cronología de la antigüedad. Bueno, mirá, en el Chaco hay algodón, y antes había quebracho, y ahora no hay más, no, se terminó. ¿Y qué más? Y ya está, ahí terminó el tema de la región chaqueña. Pero vos no te hablaste de la forestal, no hablaste de la inserción de la economía pampeana en el sistema mundo, bajo el sistema del Imperio Británico, el intercambio de materias primas por bienes. Eso no estaba en la extinción por la tala del quebracho. Entonces, por eso la distribución no es una mera distribución, sino que además hay que ponerle un espesor histórico y una serie de categorías económicas que lo sostengan. Si no, la distribución no nos dice prácticamente nada. El principio de generalización, que es bastante kamikaze, porque diría que, bueno, mira, lo que yo encuentro en un territorio lo puedo trasladar a todos los territorios. Entonces hay ciertas nociones en geografía que podrían llegar a generalizarse. Por ejemplo, les cuento un par para que vean. Una es la ley de la teoría de los lugares centrales. De los lugares. ¿Ustedes me están escuchando? ¿Se escucha? ¿Se ve mi pantalla? Sí, Pregunto. sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, la teoría de los lugares centrales. Acá está, ¿ven? Por ejemplo, esta sería una posibilidad para pensar. La teoría de los lugares centrales, acá está uno de sus autores, hay varios. Uno es Walter Kristaller. Kristaller era un muchacho bastante particular. Parece que alguien está empezando a cocinar, así que lo voy a silenciar. El señor Kristaller tenía una tarea muy interesante. Era geógrafo. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Kristaller no encontró trabajo dentro de las SS.
del cuerpo selecto nazi de las SS. Y una de sus tareas fue hacer una geografía de campo en la Polonia ocupada. Entonces él tomaba un mapa, estudiaba las aldeas polacas y descubrió que había un patrón muy interesante que eran como triángulos equiláteros. También se ve acá en la provincia de Buenos Aires, esta distribución. Entonces, Kristaller enunció una especie de pseudo ley. Dijo, mira, cuando vos tenés una región llana, o sea, con poco desnivel, con precipitaciones constantes todo el año y temperaturas templadas, templadas frías, las comunidades se van a distribuir formando estos patrones hexagonales, triángulos equiláteros. Vamos a ver si lo podemos comprobar. Vamos a abrir un mapa, vamos a usar Google Maps. Pero les pregunto a ustedes, ¿tiene sentido, no? ¿Tiene sentido pensar que en un lugar donde el terreno es llano, los pueblos se tienen que distribuir formando triángulos? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me pueden contar? A ver, díganme algo que me sirva a mí para enterarme de si la Y tienen o no no. sé si es así, porque en La Pampa no, que es todo llanura, no cumple ese patrón, me parece, ¿no? ¿O estoy Claro, bueno, equivocado? ahí tenemos un problema, que los patrones no se cumplen en todas partes, pero vamos a ver cómo la podemos llegar a ver. Les voy a mostrar dos casos, a ver si estos casos de los que yo conozco, pero bueno, ustedes pueden buscar los suyos, no hay ningún problema. Bueno, si uno va a la provincia de Buenos Aires, mira, a ver si encuentro una capa que nos venga bien. Mira, a ver, yo había encontrado un sistema, mira, patrones triangulares. Rauch, Tandil, Ayacucho. Rauch, Cacharí, Azul. Azul, Tandil, Benito Juárez. Mirá, Bolívar, 9 de julio, Peguajó. Acá cambia, pero si yo lo agrando un poco, mira, empiezan a aparecer otras rutas de menor clase. Mira, esos son líneas de costa antiguas. Mira qué bárbaro. Mira, Chacabuco, Rojas y Junín. ¿Ven? Forman triángulos. Arenales, Bedia, Junín. Están los triángulos, se ven, ¿no? O los veo yo solo. O es mi imaginación. ¿Qué me pueden decir? Mira, acá el patrón es rectangular. Pero porque acá hay dos rutas y dos líneas de ferrocarril, ¿eh? Ojo, porque acá el patrón está dado por los ferrocarriles. Si buscas un mapa de la provincia de Buenos Aires, vamos a ver si tengo suerte y puedo ver en imágenes un mapa de la provincia. Mapa provincia, provincia, provincia. Se me fue el más. Bueno, a ver. Ah, acá está, mira. A ver si veo un mapa de la provincia de Buenos Aires. A ver, vamos a ver este que es lindo. Mirá, es decir, esta página tiene buena pinta. Los ferroaficionados, mapas ferroviarios. Bueno, acá. Vamos a ampliarlo. Bueno, se me fue, disculpen. Bueno, no me deja ampliar. Voy a tratar de hacerlo tan grande como pueda. Ustedes pellizquen. Ahí está. Como verán, cada color en este mapa son diferentes ramales de ferrocarril. Antes de la privatización de ferrocarriles argentinos, había líneas que tenían nombres de próceres, todos genocidas, ¿no? Porque, bueno, no, todos no, disculpen. Roca era para la línea que iba para el sur, Belgrano, bueno, Belgrano no era un genocida, Belgrano era la línea que iba para el lado de Corrientes, San Juan era la línea General Sarmiento, el que iba para Mendoza se llamaba San Martín, el que iba para eh, el Mitre también iba para el norte, para el lado de Corrientes. Entonces, perdón, el Belgrano iba para el lado de Salta y Jujuy y el Mitre iba para el norte. Entonces cada línea tenía un color diferente, incluso, y era tradicional hablar de estas 5 líneas. Lo interesante es que lo que está pintado acá en rojo es el ferrocarril Roca. Ahora, una de las características de este sistema es que las trochas son distintas. La trocha es el ancho que va de un riel a otro. He leído por ahí de gente que dice que nuestro sistema es caótico. Bueno, no, cuando se fundó nuestro sistema ferroviario se adaptó un ramal para cada tipo de lugar. Por ejemplo, trocha media y angosta para las zonas montañosas, trocha ancha para la región de llanura. Tenía su razón de ser.
tenía su razón de ser. E incluso en los años 80 se desarrolló un sistema para poder cambiar rápidamente los vagones de una trocha a otra trocha. Entonces venía un vagón con trocha angosta y con una grúa lo depositaba sobre un tren de bogies de otra trocha y el tren podía circular en otro ramal. E inclusive ahora en la provincia de Buenos Aires se hace, hay ramales que han pasado, que eran del Belgrano Sur y pasaron al Roca, ese tipo de traspaso se ha hecho. Bueno, pero este es un ejemplo. Hay otro ejemplo, que es el que le interesó más a Cristaller, y estaba viendo Google Maps, a ver si puedo encontrar Google Maps para mostrarles. Vamos a ir a otra localidad. Vamos a ir acá, a la llanura polaca, a ver si acá tengo suerte, porque en mi atlas yo lo pude ver bien. Miren acá, miren. Bien, acá se ven los triangulitos. Krastai, Kamahai y ese cruz, se pone, ¿no? Acá se ven los... si tuviera más capas, lástima que yo acá no puedo ver, a ver si puedo ver una capa de... Quiero poner una capa solamente de... eh, mostrar imágenes. Quiero poner una capa nada más que de rutas. No me está dejando, ¿ves? A ver si están acá las capas. Transporte público. A ver si tengo suerte. No. Porque acá hay un menú de capas, satélite, relieve, tráfico, bueno, a ver si puedo ver. Bueno, pero no lo estoy viendo, no estoy logrando verlo en este mapa, pero en esta región se da un patrón triangular de estaciones y de se logran atisbar algunas, pero cuando el mapa está con otros colores se ve un poco mejor. Bueno, esto es lo que vio Kristaller. Dijo, bueno, mira, en regiones planas las localidades se distribuyen equidistantes, ¿no? Y formuló esta teoría. Lo que pasa es que Kristaller fue un paso más allá y dijo, si yo encuentro una aldea que no entra dentro de este patrón, que está dentro de un triángulo que no le corresponde, entonces yo la dinamito. Y de hecho lo hizo. Kristaller destruyó aldeas en Polonia, las dinamitó, para que el espacio calzara con la teoría. Entonces él construyó una teoría y cuando llegó al terreno, cuando vio que había un fenómeno espacial que no coincidía con la teoría, lo demolía. ¿Está bien? ¿Qué les parece a ustedes? Esto pasó, es cierto, ¿eh? No es Un una... poco egoísta. No, un criminal asesino, un tipo de las SS. Sí, sí, por eso no Mirá, tenía razón de ser. claro, Era mirá, como era, decía, sino nada. ¿viste? Peor todavía, es cuando vos construís una teoría y después bajás a la realidad y adaptás la realidad a la teoría. Ese es el problema. Se adapta a la realidad a la teoría, como diciendo, bueno, mira, no entra, no calza con la teoría, entonces desaparece. Walter Kristaller. Kristaller además tuvo un pasado nazi, que acá no se ve, porque después fue a Estados Unidos y trabajó como profesor en Estados Unidos, no tuvo problema. Y se Mm. blanqueó, a pesar de ser criminal de guerra, porque es un criminal de guerra, se blanqueó. Ahora, miren qué curioso, ¿no? Que mientras, para la misma época, tres sujetos participaron de diferente manera en este proceso. Uno de los SS fue Kristaller y terminó en Estados Unidos como profesor. Ratzinger, que era de las SS y terminó siendo papa. Wojtyla, que como católico fue perseguido y estuvo a punto de ir a los hornos varias veces, salvó escondiéndose y terminó siendo papa también. O sea, fíjense cómo en un momento histórico los Mm. personajes tuvieron diferentes protagonismos. Y debe haber una foto de Kristaller en las SS, a ver si aparece uno de las SS, Kristaller de nazi. Acá, mira, a ver. Acá está, mira. La, la utopía antiurbana nazi, ahí está, mira. Ni que lo estuviera pensando. Esta es una revista de geografía muy, muy buena. Se los dejo para que lo control B, ahí está, Method. Porque los nazis tenían algo con el espacio, y era que el espacio tenía que cumplir, ven acá hay una teorización, dice, ordenación general de los nuevos asentamientos agrícolas propuestos en la zona del Leslau, podemos buscar acá Leslau, acá, Leslau, mira, Leslau, Polonia. Ahí, ahí. Tenemos métodos para acomodar la realidad de la teoría. Y la Alemania nazi vio en el este europeo la oportunidad de ampliar su territorio y su espacio. Ese es el Lebensraum que hablamos la otra vez. Acá está, ¿ves? Un equipo de arquitectos, geógrafos y agrónomos. Bueno, y acá hay un artículo, yo no lo voy a trabajar esta hora, pero vean cómo este es un mapa de la expansión hacia el este de Alemania.
No lo puedo expandir más esto, a ver si puedo. Bueno, no tengo éxito. Quizá al bajar el artículo como PDF se pueda ver mejor. Esto dice, mapa del cartógrafo nazi Arnold Hillen-Ziegfeld, elaborado en 1938, para demostrar la existencia de 87.500.000 personas de origen germánico en Europa Central y África. O sea, dentro del pensamiento geográfico alemán, todos aquellos pueblos que tenían raíces germánicas tenían derecho a ser incorporados al Reich, ¿no? Entonces la expansión alemana primero fue hacia el este, primero se incorporaron los Sudetes, que es acá en República Checa, después se quisieron expandir hacia Polonia, porque había comunidades alemanas en Polonia, y después hacia la zona del Mar Negro, porque hay comunidades de alemanes, que son los alemanes del Volga y los alemanes del Don, que esto es una historia más antigua, es un proceso de colonización que Catalina de Rusia hizo importando colonos alemanes que fueron a vivir a Rusia. Esos son los pueblos de Potemkin, que también si lo quieren investigar, colonización de Rusia con Catalina. Si lo quieren, colonización rusa, adquisiciones territoriales de Rusia, colonias de Rusia, Catalina, ¿ven? Acá está, ahí está, acá Catalina, esta Catalina la Grande. Bueno, pero que además contrató a un almirante que se llama Potemkin. Ella le dio plata a Potemkin para que construyera pueblos para radicar a esta gente que venía de afuera, con una idea bastante etnocéntrica, de considerar que los que eran no rusos tenían que levantar su nivel cultural trayendo gente de países más avanzados, por ejemplo de Alemania o de otras partes. Entonces acá está. No sé qué tal es este sitio, pero acá vamos a ver. ¿Saben cómo hacer para buscar en un sitio? Si quieren buscar una palabra, ¿cómo hacer? ¿Saben cómo se hace? La que estamos probamos. No. ¿Se pone Bueno, en el buscador las palabras clave, profe? ¿y con qué buscador? ¿Cómo? ¿Con cuál buscador? Y qué sé yo quiero buscar de alguna, No, acá pongamos, adentro. de un auto. No, De yo un quiero auto, buscar una. ¿no? No es eso. Yo quiero buscar acá adentro una palabra. ¿Cómo haces para buscar una palabra en este artículo sin leerlo todo? Eso pregunto. Ah, no, eso no sé. Ah, listo. Eso es lo que quiero saber. Apretás la tecla control y la F. Y aparece una cajita. Ahí estaba buscando a John Glenn, un astronauta. ¿Ven? La última búsqueda quedó guardada. Yo pongo colonia. Fíjate que ahí está. Y van apareciendo. Dice, se fomentó el cultivo de trigo ucraniano mediante una política de colonización que atrajo agricultores balcánicos, armenios, alemanes y rusos de otras regiones. ¿Ves? Y con la flechita bajás y hay más. Perdón, se me fue. Dice, otro de sus frentes de expansión fue Alaja, cuya colonización por pobladores rusos se inició a finales del siglo XVIII. ¿Eh? Esta es una forma de buscar en un texto rápidamente. ¿Conocían esta forma de buscar? ¿No? Pregunta a todos, ya que estamos. No, porque de paso también se entiende el contexto del que se está hablando el texto. Claro, justamente. Pero, por ejemplo, mira, esto es más interesante. Suponete que vos tenés que estudiar el manifiesto comunista. Ustedes tienen que estudiar el manifiesto, ¿no? Sí, tenemos para Digo, estudiarlo. el manifiesto como puede ser cualquier otra cosa, no tiene por qué ser el manifiesto. Vamos a ver la versión de, esta versión es posta del manifiesto. Bueno, acá tenés. Y vos querés buscar una palabra. Supongamos, ¿qué palabra podemos querer buscar del manifiesto? Supongamos que la palabra comunista. Plusvalía. ¿Eh? Plusvalía. Plusvalía. Acá no sé si está, pero no importa. No, yo no juego apuestas, pero no creo que la plusvalía esté acá. Pero no está, ¿ves? La palabra plusvalía. Porque pensá, esto es de 1848 y el concepto de plusvalía, Marx recién lo construyó a partir de 1850 y pico, 1858, 1860. No conocía el concepto de plusvalía, Marx todavía, porque Marx todavía estaba pensando que el cambio social iba de arriba para abajo, que cambiaba la mentalidad para después cambiar las condiciones materiales. Recién acá, pensá que él lo conoció a Engels en 1843. Por eso tenés que hacer el método biográfico. En 1844 estaba la nueva Gaceta Renana y recién en este momento Marx y Engels se enrolaron en el ejército popular para defender la República Renana. Se está por cortar, cuando se corta continuamos. Supongamos que yo quiero buscar la palabra burguesía.
vamos a poner una para que seguro que está la palabra. Entonces pongo burguesía. Entonces aparece, mira, 197 veces. Yo quiero una frase del manifiesto donde habla de la burguesía. Entonces pongo la palabra y empiezo a buscar la que más me guste. Entonces acá voy a buscar palabras que a mí me gusten con la palabra burguesía. Dice, a ver, sigamos, ahí voy para atrás, para adelante. ¿Ven? Yo puedo sacar, entonces puedo sacar una frase que diga, y mientras los postulados de la primera revolución eran para los filósofos alemanes, los postulados son prácticas, las aspiraciones de la burguesía francesa revolucionaria representaban a sus ojos la ley de la voluntad. Bueno, pero yo puedo sacar todas las palabras que quiero porque quiero encontrar esa palabra. O por ejemplo, quiero buscar la palabra comunismo. El socialismo y el comunismo, mirá, ahí te lo resaltó, comunismo, comunismo. Y habla del comunismo crítico utópico, que hay que pensar por qué le pone crítico y utópico. Pero fíjate que la palabra burguesía aparece muchas más veces que la palabra comunismo. ¿Y estará la palabra socialismo? Mira, la palabra social, sí, socialista. Mira, 27 veces. Y la palabra capital, 34. Entonces, y capitalismo no sé si está. Mirá, una sola vez aparece la palabra capitalismo. Entonces, y es raro que aparezca. Marx usa muy poco la palabra capitalismo. Con esto podés buscar cualquier cosa en cualquier parte. Porque vos, por ejemplo, no sé, podés meterte en cualquier página y querés buscar esa palabra, ese apellido, ese autor. Conviene que lo pongas tan completa como puedas, pero si vas completando la palabra te va tirando aproximaciones. Nada más, eso quería mostrarles del manifiesto, no quiero ponerme a trabajar con el manifiesto ahora. Pero le dije cómo encontré la palabra colonización en un artículo que no sabía. Ahora les paso el artículo para que ustedes, si quieren leerlo. Ustedes se dieron cuenta que cuando yo digo si quieren hacer algo, no es porque si quieren hacerlo, es porque yo digo que lo hagan, pero no quiero decírselos. ¿Se entiende eso? Cambio. No, Atento, Marambio. Claro, estamos jugando a que yo se los ofrezco como si fuera una cosa optativa, pero yo cuando digo habría que, es hay que, ¿no? Entonces no, léanlo, pero no lo lean ahora, pueden leerlo esta noche, pueden leerlo mañana temprano, se pueden levantar mañana a 7 de la mañana y leerlo, no tengo ningún problema, pero traten de leerlo porque esto refuerza lo que estoy explicando verbalmente. Bueno, entonces, Kristaller demolía pueblos para adaptarlos al sistema. Lo grave de esto es que ahí detrás de la maquinaria nazi está el principio de construir un aparato teórico y que si la realidad no coincide con el aparato, la realidad es la que se elimina. No se reformula el aparato teórico, se elimina la realidad. Por eso el Holocausto no fue solamente una experiencia social de persecución, era generar un modelo de individuo y todo aquel que no calzaba con el modelo de individuo era eliminado directamente. Y es lo que también hace el capitalismo, porque el nazismo y el capitalismo comparten un montón de cosas. Es decir, la idea de que un individuo que no está educado, que no tiene oportunidades de trabajo, que se dedica a limpiar vidrieras, tiene que ser suprimido. Y esa es una idea que la tiene la clase media y la burguesía la tiene perfectamente clara. O sea, al rico hay que subsidiarlo y al pobre hay que meterle bala, como decía Rukauf, tranquilamente. ¿Sí o no? ¿No les parece? Más o menos lo que pasó con la dictadura, ¿no, profe? Y bueno, la dictadura es el exabrupto que confirma la sucesión. Pero vos piensen que, miren, para que se, botón de muestra, cuando asumió de la Rúa, al día siguiente de asumir de la Rúa, mandó reprimir en el puente de Corrientes y hubo 2 muertos. Esto fue en 1999, creo, cuando asumió de la Rúa. O sea, Menem dejó el balurdo, Corrientes estaba prendida a fuego, estaba Claudia Bello, había una intervención, habían robado un montón de plata, hasta los muebles de la gobernación se robaron. Cuando asumió el gobierno de la Alianza, todos pensaron que iban a aparecer una política de contención social. No, de la Rúa mandó a la gendarmería. Despejen el puente, les dijo. Y fue, hubo tiros, hubo muertos. La gendarmería hizo un operativo comando de noche. Googleenlo. A mí me quedan 5 minutos. En algún momento se va a cortar y voy a lanzar otro Zoom. Pero el capitalismo a escala global decide, no porque tenga una capacidad de autonomía en la decisión,
no es algo que se juntan en un sótano de Manhattan 10 crápulas a decidir cómo hacer para hacer una cosa u otra. No, es la propia lógica del capitalismo la que funciona así. Pero contradictoriamente, esta lógica del capitalismo es la que nos permite tener la tecnología que tenemos. Es decir, entre tantas cosas contradictorias es que estamos usando una Internet y una serie de dispositivos y un montón de cosas que funcionan gracias a la competencia capitalista. No sé, posiblemente, estoy seguro que hay formas de hacer las cosas mucho mejores, pero hasta el momento el capitalismo instaló la noción de que no tiene alternativas y que no hay posibilidades. Entonces, eso que muchos lo miran como una derrota, lo miran como una desaparición de una expectativa, como el final de las utopías, todo eso es un gran triunfo de la burguesía a escala global. Y sobre todo borrar la diferencia de clase. O sea, hoy vos pelás un teléfono y resulta que la forma de tu teléfono puede ser de un iPhone, de un teléfono de Alcatel, de otro. O sea, puedes tener un teléfono de $30.000 o uno de 300 pesos. Y la forma es la misma del teléfono. O sea, la producción equipara ilusoriamente al rico y al pobre. Fabrica conceptos como la teoría del derrame, fomenta la idea de que un muchacho de 30 años pueda andar por el mundo sin ninguna clase de raíz ni compromiso, y eso es algo válido, porque es eso, por un lado, es una territorialización de los que están dominados y una desterritorialización de los que tienen la capacidad de moverse. Entonces los ricos se mueven, pueden moverse, pueden viajar, tienen pasaporte, tienen plata, se para un tiempo compartido, no sé. Y los pobres quedan fijados a la granja, a la choza, al sistema productivo, quedan atados al territorio. Bueno, el capitalismo tardío, postcapitalismo, bueno, todos los nombres que tiene el capitalismo actual, se caracteriza por eso, por generar una sociedad en dos grandes capas. Una que se mueve, que tiene recursos intelectuales y materiales para hacerlo, y una capa que está subsumida y atada al territorio. Y ambos se encapsulan igual, porque así como los ricos se encierran en barrios privados, los ricos en el poder encierran a los pobres en villas, o en favelas, o en pueblas nuevas, o en ciudades ocultas, bueno, se llaman así, cantegriles, en Chile se les llama poblados, o sea, el encapsulamiento de la pobreza para que no se vea, incluso construir tapias para que no se vean. Esto se ve en Baltimore, en Estados Unidos y en muchos lados más. Creo recordar una película argentina de los años 40, donde se ve una de las primeras villas de la época, y no me acuerdo qué película es, y es como que vas por la ruta panamericana y ves una pared de tablones, ¿no? Como se hacían antes las paredes de tablones. Y alguien abría una puerta y detrás del tablón había un montón de casitas. Claro, se construían vallas para que la gente desde la ruta no viera la villa, una villa que la pobreza estuviera ocultada de la vista de la gente. Bueno, esos encapsulamientos del espacio también son un fenómeno geográfico que hay que investigar. Esto, que uno dice, qué barbaridad lo que hizo Chris Thaler, para que después le dieran una cátedra, y hasta le dieron premios por lo que hizo. O sea, imagínense cómo en un país que defiende las libertades contrata semejante crápula para que dé geografía en sus universidades. Bueno, está bien, habría que preguntárselos a ellos. Me acuerdo en la época de Menem, profe, en La Rioja se entregaban los cartones tipo el material del Tetra Brick para hacer las casas. En los que eran las afueras de la ciudad de La Rioja. Sí. Entregaban eso y entregaban bolsones de comida y mantenían el clientelismo político de esa manera. Sí, además de eso, el clientelismo sí, pero además eso que se ve como un fenómeno local es un proceso a escala global. Escuchame, me queda un minuto. Voy a cerrar acá y ahora son 18:42, 19 arrancamos de vuelta. Recarguen los termos y nos vemos en un ratito. Y quiero ver algo del siglo XX, así nos divertimos. Hasta luego. Bueno, hasta luego, profe.